Bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico, en la que iba a decir que nos acompaña. No, en realidad nos acompañamos Marcelino Suárez Ardura y yo, viejo conocido de todos ustedes, así que no creo que necesite mayores presentaciones. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar sobre un documento publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en noviembre del 23, que, me van a permitir la expresión relajada, tiene mucha amiga. Sí. Tiene mucha amiga. Titulado Cuadernos de Trabajo, Intuiciones sobre la cultura y la ruralidad, incorporación al debate sobre la cultura en la Agenda 2030. Espero que con esto ya se animen a seguir con nosotros. El documento de 36 páginas contiene 7 textos, incluido un prólogo en el que iremos mirando texto por texto en principio, sí. Aunque ya saben que Teatro Crítico sabemos cómo empieza, pero nunca sabemos cómo puede acabar. Así que, para ponerles un poco en situación sobre el texto, está publicado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible. La Red Española para el Desarrollo Sostenible está presidida, doy datos y luego veremos a ver si nos sirven para algo o no, por Leire Pajim. Leire Pajim fue ministra de Sanidad y de Igualdad con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y para los más jóvenes y también para los más viejos recordarán que es la ministra del acontecimiento planetario. Se lo cuento para quienes no estén al tanto de la política nacional y española, y quienes no estén al tanto de la política nacional española de hace unos años ya, porque esto pasó hace unos años, cuando Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos por primera vez. Zapatero también estaba en la presidencia del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y Leire Pajim dio una rueda de prensa antológica en la que hablaba de que estos dos acontecimientos suponían un acontecimiento histórico planetario. Bueno, hecho el chascarrillo y contada la anécdota, si les parece, pasamos a comentar el texto objeto de este teatro crítico, Intuiciones sobre la cultura y la ruralidad, incorporación al debate sobre la cultura en la Agenda 2030. Y Marcelino, vamos a charlar, sí, porque los dos hemos leído el texto, lo hemos comentado fuera de cámara. Sí. Primeras impresiones sobre el texto en general. Luego vamos a ir documento por documento. Sí, bueno, las impresiones la primera impresión que tienes del texto en general es que hay un sistema de ideas común a todos los artículos y a todos los trabajos que se publican en el dossier este, en el dossier este, y que se articula siempre en torno a las mismas ideas, de tal manera que es una impresión de algo así monolítico, que encaje o no encaje, utiliza siempre las mismas ideas, y que estas ideas pues circulan alrededor pues de la idea fuerza de cultura, de la idea de sostenibilidad, de la idea de democracia, en fin, ideas que desde nuestro punto de vista podríamos decir que son constructos metafísicos de alguna manera, y que como mínimo tendrían que definirse. Sin embargo, aquí se da por supuesto que se sabe de qué se está hablando. Se habla de desarrollo sostenible, pero sin aclarar a qué nos estamos refiriendo. Luego avanzando los textos, se verá qué idea de desarrollo sostenible, pero no se analiza nada. Ahí se habla también desde cierta, eso se ve claramente en el prólogo, hay una cierta perspectiva armonista, es decir, el todo va a salir bien, tiene que haber un intercambio de perspectivas, todo esto va a servir para enriquecernos. Eso denota cierta perspectiva armonista en el conjunto del trabajo, y después sobre todo se hace mucho hincapié a lo largo de todo el articulado, pues mucho hincapié en la idea cultural, en lo propio cultural, en la cultura rural, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas ideas que son las ideologías que constituyen el trabajo, pues son las que están articulando el sistema, y en el que están todos estos escritores o todos estos investigadores. Todos ellos están en el mismo conjunto de ideas,
pero que además se exponen de una manera confusionaria completamente, las ideas, la idea de cultura o qué sé yo, la idea de sostenibilidad, etcétera, porque de lo que se está hablando es de hacer encajar este dossier con la Agenda 2030, pero resulta que ellos mismos reconocen que la Agenda 2030 para nada habla de las cuestiones de la ruralidad, como se dice, porque la única vez que se toca, la Agenda 2030 está compuesta por una serie de objetivos que se llaman los objetivos sostenibles, y esos objetivos son unos 17 objetivos. El número 11 es el que se refiere a urbanismo, a las ciudades, y ahí en el número 11 es donde se hace cierta alusión a lo rural, y luego en las metas, cada uno de estos objetivos de la Agenda 2030 se despliega una serie de metas, y es en las metas donde se habla algo de lo rural, pero puramente de pasada. Y entonces aquí se trata de hacer encajar pues todos estos trabajos, estas reflexiones en torno a lo rural, hacerlos encajar con la Agenda 2030, que entonces aparecería así como una suerte de recurso para los planes y programas que se tengan para España, ¿no? Pero bueno, la idea general del trabajo, a mi juicio, la idea general del trabajo es una idea de un constructo, pues eso, muy metafísico, con un conjunto de ideologemas que no se explicitan y que se mantienen siempre en una línea de falsa conciencia completamente. A mi juicio es eso un poco lo que se puede ver aquí, ¿no? Llama mucho la atención que en el título del texto, y luego se utiliza constantemente en los 7 textos que componen el documento, se habla de intuiciones. Intuiciones, porque llamarlo investigadores a lo mejor es excesivo. Y con respecto a la definición de cultura, en uno de los textos, ya nos estamos saltando el orden, pero para entendernos, en uno de los textos se define cultura, y cuando digo se define cultura, entiendan que lo estoy entrecomillando, y dice: lo que llamamos cultura se puede entender como un conjunto de elementos y definiciones de difícil conceptualización y de muy alta interpretabilidad. Aquí ya, pues no estás definiendo nada. Y sigue: lo que conocemos bajo la denominación de cultura es un amplio y extenso campo de contenidos que se pueden definir desde un gran número de perspectivas, lenguajes o conceptos con diferentes teorías y disciplinas. Seguimos con la indefinición. Cada uno puede definir cultura desde posiciones personales, colectivas, ideológicas, políticas, éticas o nacionales. Estas visiones o aproximaciones se basan en el conocimiento acumulado, lo digo yo, de la humanidad, pero con una cierta visión influenciada por marcos mentales eurocentristas y la herencia de una visión de cultura generada por las élites de cada momento y contexto. Yo me imagino llegar a un pueblo de Castilla-La Mancha o de Andalucía y contarles esto. Bueno, claro, la verdad es que no tiene desperdicio, y la verdad es que está como, es un texto que serviría para colocar en la antología de exabruptos, porque de verdad que, primero porque no dice nada, segundo porque esa definición es una definición que vamos a ver cómo diría, está problematizando la idea de cultura, es decir, nos está dando una idea de cultura, nos está diciendo que la idea de cultura no se puede coger por ninguna parte, y que resulta que dependiendo de los contextos, de las situaciones, de las regiones, dependiendo de las definiciones o de las interpretaciones, porque dice con una alta interpretabilidad, entonces pues cada uno tendrá una idea de cultura diferente. Es decir, lo que está diciendo es: la idea de cultura depende del sistema de coordenadas donde nos situemos, en virtud de unos criterios determinados, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo. Pero en vez de problematizarla y decir, pues ahora vamos a trabajar sobre la idea de cultura, sigue adelante. ¿Por qué? A mi juicio me parece que hay una representación de la idea de cultura que tiene que cumplir con los cánones que se establecen, pues con los cánones académicos. Yo soy un académico y tengo que definir la idea de cultura, pero veo que aquí hay problema, porque no es lo mismo la idea de cultura que viene desde una perspectiva categorial, antropológica, que la idea de cultura que venga desde una perspectiva pues espiritualista o desde una perspectiva materialista, etcétera. No es lo mismo, y entonces, en vez de problematizarla y reducir
las alternativas que pueda haber, no, siguen avanzando con una determinada idea de cultura. Y el problema está en el siguiente, que la idea de cultura que en ejercicio están utilizando es una idea de cultura en el sentido, por una parte, es como una especie de binomio entre la idea de cultura subjetual, más que objetual, y la idea de cultura circunscrita. Y se salta de la idea de cultura subjetual, que no tiene por qué ser la idea de cultura circunscrita, a la idea de cultura circunscrita, que si hace falta luego lo explicamos un poco, y se pasa de una escala a otra, pero sin ningún tipo de vergüenza ni de rubor. Es decir, se mueven simplemente porque lo que demuestra que el texto y que el documento están constantemente moviéndose en un nivel de indefinición respecto a qué se entiende por cultura. Y entonces, claro, desde una perspectiva, desde unas coordenadas como las nuestras, donde la idea de cultura, pues para nosotros supone pues una suerte de toto revolutum que es un mito en el fondo, pues esto pues es eso, pues como decía Hegel, libros para los gorrinos, vamos, no, es que no se puede meter la cultura, no se puede meter el espíritu dándoles de comer libros a los cerdos, decía Hegel, ¿no? Pues es que es más o menos del mismo calibre, más o menos. Vamos con el primer texto, saltamos el prólogo, ya lo has mencionado. Vamos a por el primer texto, en donde los títulos escogidos por los autores ya, yo creo que nos darían ya para un teatro crítico sin necesidad de adentrarnos en el texto. Lo ajeno y lo propio en las políticas culturales y patrimoniales del rural. Dices que la forma en la que está... Sí, del rural. La forma en la que está escrito ya denota una nematología, una ideología muy concreta. No, tú, fuera de cámara, ¿no? Hablabas de el esfuerzo de todas estas personas por crear un sistema, articular un sistema terminológico, una neolengua, decías tú, ¿no? Y es que tienes razón, es que hay una serie de palabras que tienen que aparecer siempre, que son las que están articulando, pero cuando rascas un poco, esas palabras no están diciendo nada o están diciendo lo mismo que se podría decir con el léxico común que siempre utilizamos. Y eso es lo que... Sí, sigue, no quería... No, que me llamó muchísimo la atención de este primer texto una cita que incluye el autor de Pepe Verdugo, de la Universidad Rural Paulo Freire, que dice: la identidad rural se fue con Lina Morgan en la maleta. Y yo automáticamente me acordé de Paco Martínez Soria. Claro. Es que muchísimo más rural claro, que Lina Morgan, perdón por el chascarrillo, pero es que... Sí, porque ellos están, criticando esa forma de ruralidad que aparecía de alguna manera parodiada en el cine español y en determinada ideología que no se dice, pero hay que leer entre líneas que atribuyen al régimen franquista, esa que por cierto es mentira, porque toda la estructura de los cómicos de televisión y de cine o de teatro de España, desde Gila, qué sé yo, hasta Marianito el Corto, como se llamase, pues todos estos se apoyan en esa misma, y han actuado precisamente en democracia también, hasta nuestros tiempos básicamente, Cruz y Raya, etcétera, etcétera, y todos ellos se apoyan en la parodia de lo rural, incluso hasta Muchachada Nui, que también pues son unos chavales albaceteños, bueno, ahora ya son señores, que son actores de cine, etcétera, y justamente se apoyan en eso, en la parodia de aquello rural, y contra eso irían estos textos. Estos textos van contra ese concepto de ruralidad, es decir, porque ellos suponen que hay que respetar la ruralidad, pero claro, la ruralidad de la que hablan ahora es la neoruralidad, la ruralidad de los nuevos, de la gente que vuelve al campo, o de las profesiones liberales que supuestamente vuelven a pueblos que ya no son tan pueblos porque forman el extrarradio de Madrid y están a lo mejor pues cerca de Ávila o están cerca de Toledo, y entonces a esa ruralidad se refieren ellos, porque no se refieren a la ruralidad tradicional de los campesinos que tienen que atender una granja o que tienen que atender un determinado conjunto de parcelas de explotación cerealística, no se refieren tanto a esa ruralidad
como a una ruralidad nueva que se está constituyendo, que en términos pues sociológicos y geográficos se llama la neoruralidad, y entonces lo que buscan es como una especie de giro del imaginario sobre la ruralidad, y por eso hablan de Lina Morga. No es el imaginario de lo rural que estaba en Lina Morga o Paco Martínez Soria, sino un nuevo imaginario de lo rural, ¿no? Del rural, que dicen, del rural. Del rural. Sí, sí. Te voy a leer un texto de este primer documento, de este primer texto que aparece en el documento, que dice así: me sitúo, porque está escrito en primera persona, claro. Es una cosa también muy llamativa. Me sitúo contextualmente en el ámbito de los estudios culturales, claro. Los estudios culturales, por tener estos a la cultura como elemento central, por su interdisciplinariedad y por conceder a las vivencias de las clases populares más atención, hasta entonces reservada a la cultura de los letrados. Desde la misma, casi como una rareza, me disuelvo en los, aquí viene el anglicismo, por supuesto, Rural Cultural Studies, estudios culturales rurales que en España no existen y que se cuentan con una tradición contrastada en el ámbito anglosajón. Con el ámbito anglosajón hemos topado. Claro, claro, porque este tipo de cosas, pues de alguna manera es subsidiaria o está sometida al imperialismo académico norteamericano o anglosajón, a los estudios culturales, a los estudios postcoloniales, etcétera, etcétera. Todo este tipo de estudios. Entonces los estudios culturales pues parece que son, bueno, ya tienen mucho tiempo, ¿no? Pero parece que son como una suerte de análisis o de estudios que tampoco se puede decir que se puedan someter a una sola disciplina, sino, pues, unas veces son sociológicos, otras veces son análisis de cultura, de arte, otras veces pues pueden ser cuestiones de tipo geográfico, otras veces cuestiones de tipo de género. Junto con los estudios culturales y los estudios postcoloniales también están los estudios, los gender o los gender studies, ¿no? Los estudios de género. Y entonces, pues parece que el autor pues dice, bueno, pues yo me adscribo a una línea de investigación que es los estudios culturales, que es adscribirse a ninguna línea, porque claro, pues son completamente interdisciplinares, y lo que habría que analizar en cada caso sería cuáles son las líneas noseológicas que definen el tipo de trabajo que está haciendo, a qué categoría se refiere, con lo cual ese tipo de definición pues es una definición de compromiso, más que una definición que nos esté diciendo, bueno, pues lo que hacen aquí pues es más bien de tipo sociológico, fundamentalmente pragmático, dirigido a planes y a programas determinados, que son los del Ministerio de Asuntos Sociales, y por ahí van los estudios culturales a los que se refiere, pues incluye la palabra cultura, pero en cada caso la trata de una manera completamente diferente. Los estudios culturales lo mismo te pueden analizar pues aspectos que se refieren a las panteras negras en los Estados Unidos, claro, al movimiento de panteras negras en los Estados Unidos, que análisis espaciales de geografía, pues la cultura en el Renacimiento, y entonces o sin ir más lejos, pues la impronta de Gracián en el Barroco en Europa. Todo eso son estudios de tipo cultural, pero claro, cultural aquí en cada caso significa una cosa completamente distinta, y entonces la definición es un compromiso más de tipo pragmático, que más que estar diciendo, no, lo que estamos haciendo es un análisis categorial que se sitúa pues, de tipo sociológico, de tipo histórico. O sea, los estudios culturales incorporan cuestiones de tipo histórico, muy variado, ¿no? Y entonces por eso hablan de interdisciplinariedad, pero lo que están, ni siquiera me parece a mí que el término interdisciplinariedad está aquí bien empleado, porque los estudios culturales, cada uno puede ser de una cosa completamente distinta a otra, y por lo tanto, más que interdisciplinares, que no sé lo que significa, o que podríamos analizarlo también, son multidisciplinares, es decir, que concurren en el mismo volumen de una revista, pues muchos estudios de cosas completamente diferentes, de la misma manera que bueno, pues para hacer un edificio pues tiene que haber muchas disciplinas, desde ingeniería, tecnología, física, química, pues
geometría, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hay muchas disciplinas para hacer un edificio. Los estudios culturales aquí, y aquí se ve también, pues esa interdisciplinariedad es más bien una multidisciplinariedad, y la interdisciplinariedad en estos casos pues no se consigue por razones que nosotros sabemos y que son de índole noseológica, sí, sí. O que si se consigue será en determinados sectores de los ejes de una ciencia y así sucesivamente. Decía al principio, creo que lo dije, que era muy difícil hincarle el diente a este texto porque línea tras línea te encontrabas con conceptos oscuros, confusos, que no sabes en qué contexto se usan, que no se definen. Uno de ellos, que también lo hemos hablado fuera de cámara, hemos hablado mucho, es el de la contemporaneidad en la siguiente oración. Redirigir las políticas culturales y patrimoniales hacia la contemporaneidad. Es decir, son expresiones, son rótulos, son oraciones que parece que están diciendo algo, pero realmente cuesta entender lo que están diciendo. Yo la verdad es que me ha pasado lo mismo con este concepto, con este término que aparece aquí, contemporaneidad. Yo pienso que seguramente que está sustituyendo a la idea de modernidad, pero claro, la idea de modernidad frente a posmodernidad, etcétera, y entonces contemporaneidad lo que quiere decir es, a mi juicio, como digamos lo más reciente, lo más cercano a nosotros. Yo creo que quiere decir eso, pero tampoco lo tengo claro, ¿no? Porque es un término que aquí ni siquiera, simplemente dice eso, pero después no se define ni siquiera en el ejercicio, y entonces mantiene ahí la oscuridad para un lector. Esto para quienes están en ello, pues entonces supongo que sabrá qué quiere decir, pero ahí sí que esa idea de contemporaneidad que suena a modernidad y que seguramente se utiliza precisamente en sustitución de modernidad, pues a lo mejor está queriendo, pero tengo que reconocer que no sé exactamente lo que están queriendo decir con eso, ¿no? Pero me gustaría una cosa que has comentado antes, que es lo de cultura popular frente a cultura de los letrados, que es una cosa curiosa como mínimo, porque esta oposición es una oposición que el autor la atribuye a un geógrafo que se llama Luis Urteaga, y que creo que se llama Luis Urteaga, pero la oposición tal como está planteada aquí es cultura popular, pues sugiere una cultura popular que puede ser, por ejemplo, de tipo intrasomático, qué sé yo, como los tatus, por ejemplo, o de tipo intersomático, como pues, por ejemplo las jergas o los dialectos, incluso a nivel de una misma ciudad, pero también la cultura extrasomática, como puede ser pues eso, una tartana, o como puede ser un yugo o un arado de una época, pues qué sé yo, pues paleotécnica. Pero cultura de los letrados ya es otra cosa completamente distinta. Es decir, esta oposición como cultura popular, porque cultura popular, salvo que se quiera referir a cultura del pueblo, pero claro, cultura popular es un término que es mucho más amplio y desborda precisamente a la cultura de un pueblo, y cultura de los letrados se refiere a la cultura que tienen las personas que leen. Y entonces que resulta que mientras cultura de los letrados está como acogiéndose en el ejercicio a la idea de cultura circunscrita, que es la cultura del teatro, la cultura de la música, la cultura del arte, cultura popular, pues, y no cultura pop, que es distinto, claro, porque quizás a lo mejor podría oponerse cultura popular como cultura pop a cultura de los letrados, y entonces nos moveríamos en el mismo ámbito de la cultura circunscrita, pero resulta que utiliza cultura popular, y cultura popular desborda la parte subjetual hacia la parte extrasomática, mientras que cultura de los letrados es una cultura que además se circunscribe y que no se sabe muy bien a qué se refiere esa circunscripción, ni qué criterios son los que siguen esa circunscripción de la cultura de los letrados. Y entonces lo que ocurre es que la oposición
es ella misma inconsistente, me parece a mí que Sí, es ella misma inconsistente. Y que por otra parte resuena, parece como si estuviese cogido de bellas artes y artes viles o serviles, ¿no? Entonces, la cultura popular eran las artes serviles y las bellas artes eran, como se decía en el Renacimiento, de los ingenios, el arte de los ingenios, ¿no? De Leonardo, etcétera. Pero bueno, a mí me parece poco acertada la utilización de esta, poco acertada por quien la haya planteado así, ¿no? Sin explicar mucho más, claro, o sea, aparece aquí sin explicar mucho más. Esto me lleva al siguiente punto que quería tratar de este texto, que es lo propio y lo ajeno en y cito del texto, la cultura y el patrimonio rural, porque se dice en un momento dado del texto. Este tipo de reflexión que conlleva toda escritura me ha obligado, bueno, esto de que esté escrito en primera persona, ya perdonarás Marcelino, pero es que sí. No, de una manera sencilla, a determinar cuáles son y cuáles han sido los elementos propios, naturales, de la cultura y el patrimonio de los pueblos de campo y montaña de nuestro país, pero también del resto de Europa. Podría resumirlos en este listado de descriptores: el paisaje, los saberes procedentes del contacto con la naturaleza, el patrimonio asociado a los oficios y a la actividad del sector primario, la memoria comunitaria, lo artístico mimetizado con lo festivo. Es que, vuelvo a insistir, voy a insistir mucho en esta... Sí. En esta idea, pero es que no hay por dónde cogerlo. ¿Qué es lo propio de la cultura y el patrimonio rural? Claro, es una ad hoc, porque eso es una expresión ad hoc, porque lo propio, por ejemplo, lo propio que es un arado romano y, por ejemplo, no un arado de doble vertedera, que se utilizaron en lo rural, en el rural, como dirían ellos, que se utilizaron porque claro, la cultura no solo... otra cosa, ¿no? La cultura material y la cultura inmaterial que aparece por ahí, ¿no? Y entonces, cuando hablan de cultura material, pues sería el arado, ¿no? Y cultura inmaterial, pues por ejemplo, sería una canción popular o un romance, ¿no? Entonces, claro, primero la distinción esta. Entonces, una distinción completamente ad hoc y que no tiene ningún sentido porque la cultura es siempre material. Toda la cultura es material, aunque sea cultura intrasomática, cultura intersomática, siempre es material. Bien, ¿a dónde quería llegar? Sobre lo propio. ¿A qué llamamos propio de un área determinada o de una región? ¿A un arado de doble vertedera? Cuando todos estos instrumentos culturales provienen de una transformación del ager romano, los arados romanos, que después en Burgos tenga una morfología determinada, diferente de la que pueda tener en Lugo, o de la que pueda tener, qué sé yo, pues en Palencia, o en otros, no sé, pues en otros lugares, pues entonces, ¿por qué el arado es más propio de Burgos? Claro, ese tipo de cuestiones se debe a que ya están ellos haciendo una suerte de circunscripción ad hoc, para determinar qué es lo propio y qué es lo ajeno, y además una circunscripción ad hoc desde el punto de vista espacial y desde el punto de vista cronológico. Y esto pasa también como cuando se habla de una lengua, ¿no? Cuando se está intentando normalizar una lengua y se dice, pues es que esta palabra pertenece a esta lengua, pero claro, el filólogo tuvo que ir a un lugar determinado del periodo medieval a sacar ese término en concreto y a escribirlo a una época. Pero ¿por qué no vamos más atrás? A lo mejor ya lo que tenemos ahí es que existe un común con respecto a otras regiones. Quiero decir que es lo propio y lo ajeno es algo que se hace a voluntad por parte de quien lo está determinando en ese momento, en un momento muy preciso. Y entonces dice, esto es propio de aquí. Bueno, es propio de aquí, y a lo mejor determinar, pues el martinete de una fragua romana, ¿de dónde es propio el martinete? Pues depende de qué tipo de fragua y en qué lugar. En León las fraguas romanas pues tenían unas características determinadas, en Asturias tienen otras características, el martinete a veces llevaba en la parte de atrás una suerte para evitar las reverberaciones de los golpes que daba en el yunque, pues llevaba una suerte de martillito pequeño. Quiere decir que
hablar de propio y de ajeno es como si dices, pues la pizza es propia de Italia, ya, pero la pizza lleva pimientos y entonces que es el hablar de propio y de lo ajeno es una circunscripción completamente artificial, a mi juicio, completamente artificial. Se utiliza esto de lo propio y lo ajeno en el contexto de otro palabra, la neoruralidad, que tú ya lo has mencionado, sí, sí. Y los neorurales, sí. Y que el autor lo presenta como problemático, es decir, que es los urbanitas que van a los pueblos y se asientan en los pueblos de tal manera que lo ajeno es lo que ellos aportarían y que barrería ese patrimonio y esa cultura rural. Lo he resumido mucho. Sí, se habla en ese sentido, efectivamente. Pero bueno, claro, lo que ocurre es que diríamos que la cultura, en un sentido amplio del término cultura, como instituciones antropológicas, pues lo que tiene es que es morfodinámica, y que la gente que llega, lo que llaman neorrural, pues entra en colisión con lo rural de siempre que denominan ellos, y entonces, claro, la utilización de esos términos, pues son términos fundamentalmente, lo propio y lo ajeno es un término emic completamente, no es lo que circunscribe quien está viendo aquello como propio de una cultura determinada y a los otros los está viendo como ajeno, pero sin embargo hay otras cosas que traspasan, como son el lenguaje, ¿no? Porque el que llega a un pueblo de Valladolid como Urueña a poner unas librerías, pues ahora resulta que es tan propio de Urueña, más propio que otra serie de cosas, ¿no? Sí, y entonces sí. Es esa cuestión, parece. Vamos con el siguiente texto, si te parece, salvo que quieras comentar algo más sobre este. Bueno, aquí una cuestión que se habla mucho aquí es de alienación cultural, cómo se utiliza el concepto de alienación también cultural, ¿no? Porque, bien, lo que parece que se quiere decir con esto de alienación cultural es como el sujeto que estaba inmerso en lo propio, pues lo va perdiendo en favor de otros ritmos o de otras instituciones culturales, y entonces quedaría como enajenado, que también volvemos a lo mismo. Si lo analizamos desde las categorías, desde la dialéctica entre las categorías y los círculos culturales del materialismo filosófico, este concepto de alienación pues desaparece completamente, claro. Hablemos de, ahora que quería pasar al siguiente texto, pero claro, todos tienen mucho que comentar, se habla también de la educación intercultural, que es una cosa también muy curiosa. Sí, e intergeneracional también se habla ahí de educación. Es una cosa curiosa, porque educación y cultura son conónimos y además son palabras muy afines, ¿no? Y entonces hablar ahí de educación intercultural, lo que parece que quiere decir es que las personas que viven en los pueblos, y así como los neorurales, pues tienen que aguantarse unos a otros. Y entonces, ¿qué significa educación intercultural? Pues que tienen que ser educados en el convivir con diferentes formas de cultura, ¿no? Pero sí, más o menos es eso lo que quieren decir. En este sentido se cita un texto del 2020 que dice: es esencial para nosotras ensayar nuevas formas de vecindad posibles. Se refiere a las personas que se van a vivir a los pueblos, intentando superar la figura de forasteras. Nuestro trabajo implica la proximidad nueva que trasciende el reparto entre lo propio y lo ajeno, participar de los actos públicos, acompañar en los momentos más simbólicos de la vida compartida, es decir, vivir en el pueblo, vamos, vivir toda la vida se ha llamado vivir en el pueblo. Lo que no vas a poder prescindir o no vas a poder saltarte es que cuando llegas a una localidad nueva, pues no te vayan a decir que eres el forastero o la forastera, porque aquí estas personas hablan de que no nos llamen forasteras y tal, pero es que el concepto de forasteras está en tus modos de vida, en tus formas de tratar con instituciones de tipo cultural, en la utilización o no, en la ropa con la que vistes, etcétera, etcétera. Y lo que vienen a decir es que quieren que
que las acepten como son, en el fondo, es lo que quieren, pero claro, remueven una cantidad de terminología que nos remite a ideologemas y a nematologías de tipo ideológico, ¿sí? A nematologías que claro, llama muchísimo la atención, ¿no? A mí para analizar todo esto, si me permites que lo comente, por supuesto. Hay Gustavo Bueno seguramente el último artículo, uno de los últimos artículos que escribió, que era el fundamentalismo y los fundamentalismos, cuando está hablando de el olimpismo, introduce una distinción que a mí me pareció, las veces que lo fui leyendo me pareció hermosísima por una parte, y por otra parte de una utilidad también importante, ¿no? Que era la distinción entre cauces y caudales. Es curioso porque el concepto de cauce y caudal pues es un concepto que hay que adscribir pues seguramente a la geomorfología o a la hidrografía, ¿no? Cauce y caudal de un río, y que aplicando aquí otra distinción de Bueno, que es la distinción entre los procesos dialécticos de reducción-absorción, pues claro, si atendemos a ese origen geomorfológico, hidrológico de la distinción cauce-caudal, pues resulta que reduciríamos aquello sobre lo que estuviéramos hablando, lo reduciríamos a una suerte de expresión de tipo mecánico, cauce-caudal, ¿no? De tipo mecánico, hidrológico. Pero claro, la reducción aquí también puede ser ascendente, o reducción ascendente o absorción. Es decir, que al par cauce-caudal se le puede dar un sentido mucho más amplio y se puede aplicar a muchas cosas. Entonces pierde ese carácter reductivo de cauce-caudal como algo puramente categorial y adquiere una función de carácter filosófico. Y entonces, bueno, lo utiliza en muchos sitios. Yo he visto en muchos sitios, pues por ejemplo en un artículo que tiene sobre la idea de mapa, pues los mapas analógicos, pues que está en el Catoblepas, pues habla lo ejerce más que representarlo, porque aquí en el artículo al que me estoy refiriendo, en el artículo sobre el fundamentalismo y los fundamentalismos, bueno, no solo lo ejerce, sino que lo representa, lo pone en cursiva, intenta definirlo, etcétera, y luego lo aplica a los conceptos y a las ideas sobre olimpismo y sobre cultura que está trabajando. Bueno, pues esta distinción de cauce-caudal a mí me parece que a esto que estamos bien, pues qué sé yo, pues por ejemplo, para que entendamos qué se quiere decir con esto de cauce y caudal, ¿no? Pues se puede decir, por ejemplo, que en la Revolución Francesa los ilustrados, pues con sus ensayos previos a la Revolución Francesa, pusieron los cauces por los que discurrieron caudales enormes de, pues, por ejemplo, fundamentalismo democrático o metafísica soberanista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí eso fueron un cauce y a partir de ese cauce vienen una serie de caudales. Bueno, dice también, pone, si no me equivoco, el ejemplo de cómo los músculos de los olimpistas o de los deportistas olímpicos eran los cauces por los que discurrían los caudales de ideologías sobre la humanidad, etcétera, sobre el progreso y así. Incluso sobre el armonismo universal, que también es una de las funciones que está operando en la Agenda 2030, ¿no? Y entonces aquí pues podríamos interpretar esto de esta manera, que todos estos artículos que se despliegan, además trabajando en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales, pues son Agenda 2030, que son los cauces por los que se introducen una cantidad enorme de caudales de tipo metafísico.
los caudales que tienen que ver con la idea de cultura, con la idea de lo propio, con la idea de la identidad, y así sucesivamente. Entonces, son las envolturas de estos, aquí en vez de utilizar la distinción superestructura-infraestructura, pues utilizamos esa distinción cauce-caudal, y que podría verse eso como este tipo de trabajos, este tipo de artículos, son los lugares por los que se encauza toda esta ideología para pasársela al pueblo, por supuesto, al pueblo soberano. Entonces, pues lo tragan y prácticamente sin deglución, pues se alimentan con ese tipo de ideología, ¿no? No sé si te estabas refiriendo a unas lecciones del año 2014, fundamentalismo y fundamentalismos, que están que se convirtió en un artículo del Basilisco, que no recuerdo ahora qué número es, pero sí aparece en un artículo del Basilisco, están las lecciones grabadas, fundamentalismo y fundamentalismos, y luego un artículo que es una cosa, cuando lo lees en profundidad y con detenimiento, dices, bueno, es que es una cosa, está ahí el Gustavo Bueno genuino, está operando en ese artículo. Lo estaba buscando mientras estabas hablando, sí. Bueno, pues ya saben que lo tienen en papel y lo tienen también en vídeo, en 4 lecciones de noviembre del 2014, fundamentalismo y fundamentalismo. La distinción cauce-caudal a mí me pareció, cuando la vi, y luego después de leerla en estos artículos, yendo a otras cosas, he reparado en que Bueno la estaba ejerciendo en muchos otros lugares. Cauce-caudal lo ejerce en muchos otros lugares. Bueno, pues vamos con el siguiente texto, que tenía que tocar. El siguiente texto. Leo el título. El papel, entre paréntesis, papeles de las mujeres en el mundo rural. Continuidades, discontinuidades y nuevas emergencias. 5 intuiciones y un deseo. Escrito por Rosario Otegui y Estefanía Rodero. A mí lo primero que me llama la atención de esto son lo de las 5 intuiciones y un deseo. Cayendo de nuevo en esta cosa de la intuición propia que se supone que tenemos las mujeres, son más intuitivas, sí, más sensibles, aunque es verdad que se utiliza en todos los textos el tema de la es interesante observar esto, porque en todos los artículos, no solo en este, pero en todos los trabajos que aparecen aquí, se menciona siempre a las mujeres. Si tuviéramos que ir al par mujeres-varones, el par varones aparece como conjunto vacío completamente. Y es muy interesante observar que esto está muy en línea con algunos de los 17 objetivos de la Agenda 2030, y que se refiere a cómo los objetivos que se plantean, muchas veces se hace hincapié en que en esos objetivos tiene que ser para las mujeres, y esos objetivos van enfocados a las mujeres y a las niñas, pero en ningún momento se habla de los niños, hacen referencia a las niñas, ni se habla en plural de los niños para referirse a niños y niñas, sino que a los niños varones se los descarta completamente en la Agenda 2030. Es decir, se los descarta en la medida en que no se atiende explícitamente, no se considera explícitamente como colectivo a los niños, quiero decir, a los niños de 7 años, de 10 años, no se los considera como colectivo, ¿no? y que pueden, y que deberían ser objeto de atención. Sin embargo, la Agenda 2030 parece que a ese tipo de cosas no hace más hincapié en las niñas, lo que implica que la Agenda 2030, y por lo tanto estas que son secuelas de la Agenda 2030, están respondiendo a unos programas determinados, porque claro, la Agenda 2030 resulta de la reunión de todos los estados en 2015 para la definición de la misma y para la definición de sus objetivos, y son los representantes de esos estados, diríamos los lobbies que aparecen ahí, los que acaban definiendo tales objetivos y los que lo plantean de esa manera. Parece ser que a esos estados que definen esa agenda, pues los niños no se tienen en cuenta, se tienen en cuenta solamente las mujeres y las niñas, y después la población en general. Suena un poco a aquella narración de Borges, ¿no? Donde
se clasificaban a los animales y entonces decía, pues animales de 4 patas, grullas, los que tienen el cuello torcido, bueno, y así sucesivamente, que era una especie de catálogo de locura, un catálogo de delirio, y entonces el catálogo que hacen aquí también es, pues eso, mujeres, niñas, sin ningún tipo de criterio más que el criterio que pone quien está detrás, que es un criterio ad hoc. A los dos, Marcelino, nos ha llamado la atención, bueno, muchas cosas de este texto, sí, sí. Pero una en concreto que voy a leer, para que la comentemos si quieres. La crisis mundial del COVID y la guerra de Ucrania ha puesto encima de la mesa la discusión sobre la fragilidad de un mundo globalizado en torno a un capitalismo de especialización regional que ha opacado las virtudes de un modelo de soberanía alimentaria y agroecología. Sí. Empieza tú, por favor. Sí, claro, el tema de la soberanía alimentaria está muy de moda, sobre todo, por ejemplo, en Hispanoamérica, por ejemplo, pues se habla de soberanía alimentaria frente a las multinacionales agroalimentarias que quieren monopolizar determinado cultivo y que además dan versiones genéticas de ese cultivo, que además se patentan y que por lo tanto empiezan a depender de ellas. La siembra y el cultivo y la comercialización de esas patentes, pues no podrían, las comunidades indígenas pues no podrían cultivarlas. Por ejemplo, pasa con el maíz. Entonces se habla de soberanía alimentaria para referirse a la intención o a la lucha de una población determinada, a veces se dice de un pueblo, de un grupo, de una cultura o un grupo de indígenas, para controlar su propia producción, reproducción de productos determinados que salgan de esa tierra y además la comercialización y el consumo de esos productos, ¿no? Entonces, aquí cuando se habla de la soberanía alimentaria se pasa de eso, solo que se trata de eso, solo que claro, lo que no se tiene en cuenta es que en el mundo globalizado de los que ellos hablan, que estamos hablando de cientos de miles y de millones de personas, el mantener la alimentación solo a nivel logístico de tanta gente, pues requiere siempre de la importación y de la exportación. Parece como si la soberanía alimentaria prescindiese de las importaciones y de las exportaciones a otros lugares, y entonces eso se mueve pues en parámetros de tipo utópico, por no decir alicianos, ¿no? Porque totalmente. Eso aquí en Asturias, ese tipo de discurso, por ejemplo, ha surgido en el conflicto que con la minería del oro de Sálave. Sí. Sí, ahí, al margen de las razones que los habitantes incluso por razones de tipo eutásico, a lo mejor cabría oponerse, pero no se aducen ese tipo, cabría oponerse a la explotación del oro, simplemente pues argumentando que forma parte de un recurso nacional, etcétera. No, el criterio es la soberanía alimentaria, o se han manejado ese tipo de argumentos de soberanía, la soberanía alimentaria, es decir, somos quienes quienes pisamos esta tierra y quienes producimos y la cultivamos, quienes nos oponemos a esta mina porque hay que mantener la soberanía alimentaria de esta zona, pues se entiende que la producción de leche, etcétera, etcétera, lo cual puede ser cierto, pero claro, es el mismo argumento que puede utilizar, pues por ejemplo, un euskaldún o un nacionalista catalán y hablar de soberanía alimentaria para decir que son los territorios quienes tienen que decidir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este concepto de soberanía alimentaria va por ahí, pero claro, desde la perspectiva de la nación política, por ejemplo, habría que verlo, a mi juicio, habría que verlo de otra manera, pero quienes lo plantean, están planteando esto, ¿no? Plantean otra, porque ya dijimos cuando empezamos a hablar de este texto, varias intuiciones, que tenían 5 intuiciones y un deseo. La tercera intuición que tienen las autoras tiene relación, leo, porque no quiero poner en mi boca nada que no me pertenezca, tiene relación con el papel de las mujeres rurales
en la consecución de visibilidad política. Claro, esto es muy llamativo. De lo que se quejan es que tras los últimos comicios locales hay muy pocas mujeres alcaldesas. A mí esto me ha recordado, perdona, como si hubiera una necesidad de que las mujeres ocupasen, fuesen los primeras ediles de los ayuntamientos. A mí esto me ha recordado, no sé si la conoces, esta zarzuela fantástica que tiene una canción maravillosa que dice: si las mujeres mandasen habría menos guerras en el mundo, que decir, dando por supuesto que eso es verdad. Ya, pues que miren para Margaret Thatcher, ¿no? que hizo la guerra de las Malvinas frente a los argentinos, y entonces esa era una mujer que, pero bueno, te pondría, tiene que ser una mujer que mande y que además no sea facha. Entonces, claro, se van poniendo más adjetivos, porque si las mujeres no fachas y después seguro que habría más adjetivos, porque a mínimo que rasques en la historia, pues aparecen mujeres que mandaban y que estaban al frente de procesos bélicos importantes, ¿no? Pues por ejemplo, la conquista de Granada, pues de 1480 y después hasta 1492, pues estaba Isabel la Católica. Es decir, que además se peleó con Juana la Beltraneja, ¿no? Y entonces, claro, ¿y qué pasa con Isabel de Inglaterra frente a España? Pues que era una mujer que mandaba y que estaba constantemente acosando al Imperio Español, y así sucesivamente. Sí, quiero decir que el hecho de que sin ir a Victoria, la reina de Inglaterra, durante el siglo XIX, con relación a todo el proceso imperialista y guerras que se dieron tanto en África como en Asia, etcétera. Quiero decir que eso es... volvemos al mito de un feminismo administrado, en el que las mujeres somos seres empáticos por encima de la media. Se ve que no tener tanta testosterona pues nos hace empáticas, nos hace sensibles, comprensivas, que es una y nos adorna con una serie de virtudes que eso mismo, están por ver. Vamos a comentar más cosas, pero es que estaba viendo la cuarta intuición, que me ha parecido absolutamente maravillosa. La cuarta intuición, lo voy a comentar porque tú antes decías, hace un rato cuando empezamos, no se habla mucho del franquismo y tal. Aquí sí se habla del franquismo. Cuarta intuición: a pesar de los esfuerzos del franquismo por relegar a las mujeres al lugar pasivo de madres, esposas y compañeras del agricultor ganadero, su papel como articuladoras del territorio y creadoras de cultura siempre fue mucho más allá. Yo no sé cuánto contacto han tenido estas mujeres con la realidad de la cuestión los pueblos es que de España. Ni lo primero ni lo segundo. Quiero decir que la cuestión está en que en la concepción de la mujer, tal como la presentan ahí, como si la mujer fuese un sujeto exento, al margen de la sociedad en la que vive, y que cuando triunfa ella, y que cuando el sistema político va contra ella. Es decir, que la perspectiva es una perspectiva exenta, completamente, que desvincula a la mujer, que desvincula a las mujeres de las instituciones en las que está. Quiero decir que no se trata de la mujer, ni se trata del hombre, como sujetos individuales al estilo del empirismo inglés o al estilo de la filosofía política anglosajona de tipo individualista, Robinson Crusoe, y entonces pues, como ya hay un Robinson Crusoe, pues ahora necesitamos tener una Robinson Crusoe que siga el mismo papel que, no sé, Marx en los Gundries, pues habla precisamente de ese tipo de Robinsonadas. Nada más empezar casi los Gundries, pues lo que hace es criticar esta idea de Robinson Crusoe, pero esta idea de Robinson Crusoe como individuo al margen de toda la sociedad, que aparece como un héroe que puede hacerlo todo prescindiendo de los demás, que está en muchos programas de televisión y en muchos documentales, etcétera, es completamente falsa, y es falsa tanto aplicada al hombre como aplicada a la mujer, porque tanto los hombres como las mujeres se dan a través de instituciones. Fuera de las instituciones ni siquiera existen como tales, y entonces el conglomerado, ¿cómo decirlo?, el tejido de hilos que se cruzan es tan enormes que hablar, por ejemplo, que
las mujeres son las auténticas heroínas del campo, es como si dijésemos lo mismo de los hombres, completamente, al margen de la institución de la familia, pero al margen de la institución de la propiedad, porque muchas veces las mujeres son las herederas, pero herederas de padres que fueron herederos por vía patrilineal y a lo mejor no matrilineal, porque para utilizar esa terminología, porque la que viene a esa herencia como forastera es la madre, y entonces lo hereda del padre la mujer, y es la que continúa, y así sucesivamente. Es decir, hay una serie de instituciones. Lo mismo pasa en la escuela. Cuando en la escuela hay un equipo docente que son los que están trabajando, ahí las mujeres ni aportan más ni aportan menos, porque lo que se da es la objetividad del trabajo que están, de las operaciones, de los planes y de los programas. Es decir, que las mujeres y los hombres fuera de las instituciones que están codeterminadas con planes y programas no son nada, y hablar entonces de las mujeres supone que esos hombres no hicieron absolutamente nada, pero además supone que lo hicieron ellas solas, y por lo tanto, pero eso es mentira con relación a la realidad, porque los planes y los programas están codeterminados con instituciones, y por lo tanto la perspectiva que se plantea aquí, y si hace el favor de leerlo para que veamos dónde está diríamos el veneno ideológico de esta reflexión, ¿no? que era... Cuarta intuición: a pesar de los esfuerzos del franquismo por relegar a las mujeres al lugar pasivo, como si esto fuera pasivo, por otro lado, al lugar pasivo de madres, claro, esposas y compañeras del agricultor ganadero, su papel como articuladoras del territorio y creadoras de cultura siempre fue mucho más allá. Claro, porque aquí no estamos hablando, claro, dice su papel como, claro, su papel en un conjunto es decir, que las mujeres están determinadas con los hombres, y además no están codeterminadas como mujeres, están determinadas unas veces como esposas, otras veces como ganaderas, otras veces están codeterminadas como segadoras, y así sucesivamente. Otras veces están codeterminadas cargando tractores o conduciendo tractores, y así sucesivamente. Es decir, que la codeterminación, que hablar así de las mujeres es volver otra vez a aquello que criticaba más del Robinson, porque no existen con independencia de los hombres. Pues, otra cosa es que ideológicamente alguien se lo represente, pero entonces no está mirando la realidad, está mirando la ideología. Vale, en este y por texto, eso es falsa conciencia también eso. En este texto hemos hablado ya de capitalismo, es decir, que aparece en el texto explicitado de capitalismo, de globalización, hemos hablado de franquismo, ahora toca el colonialismo, bueno, o lo colonial, vamos a decirlo así, vamos a meternos ya en la terminología. Y se dice, aparecieron los estudios culturales, ahora tiene que aparecer los estudios coloniales. No, claro. Aquí aparece de todo, como pueden ver, tienen de sí. todo. Leo del texto: sabiendo que detrás de muchos de estos proyectos subyace la idea de la España vaciada, o como nos avisa Silvia Federici, una nueva terra nullius. Esto es lo que quiero que comentes, Marcelino, por favor. Una nueva terra nullius colonial en ejes urbano-rurales, un territorio sin habitantes que puede ser objeto de cualquier tipo de intervención invasiva, también electoral. Claro, la terra nullius, antiguamente en los mapas, bueno, es otra cosa completamente distinta, pero en los mapas de los siglos XIX y XVIII, pues cuando los países imperialistas como Francia o Gran Bretaña, y digo Francia y Gran Bretaña y no España, porque España no era un país colonialista en el sentido que lo era Portugal, por ejemplo, en el siglo XVI, colocando factorías alrededor de África, pero sin entrar, ni penetrar, ni comprometerse, implantarse con el territorio. No. España ya tenía ciudades, y esto lo comprobó Humboldt cuando viajó a Hispanoamérica, y entonces cuando los países colonialistas hacían Francia, Gran Bretaña, Alemania, hacían sus mapas, pues resulta que cuando no conocían una tierra, o no sabían lo que había allí, porque conocían lo que podían conocer en virtud de la capacidad cartográfica que había, pues se ponía en el mapa terra incógnita, ¿no? Que muchos geógrafos ridiculizaban diciendo cómo que terra incógnita, si como mínimo quienes habitaban allí pues la tenían que conocer. Bueno, era una ridiculización también pírrica, porque efectivamente el que va
conquistando y no conoce tiene que poner terra incógnita, lo que quiere decir que había como un programa de llegar a conocerla. Pero bueno, la terra nullius es la tierra de nadie que podemos colonizar y conquistar y apropiarnos de ella. Esa terra nullius era, por ejemplo, América del Norte para los ingleses, la terra nullius. Académico de la historia, Muñoz, no recuerdo ahora el nombre, Muñoz, analiza esto en un libro que hizo a propósito de la diferencia entre la conquista española y la conquista americana, pues no me acuerdo ahora del nombre, sé que se apellida Muñoz, pero no me acuerdo del nombre. Bueno, pues lo analiza perfectamente, cómo se declaraba terra nullius, y entonces lo que quieren aplicar en el fondo con estos conceptos es el concepto de colonialismo al propio territorio español. El concepto de colonialismo, pues un poco a la manera como los independentistas vascos decían que el País Vasco era una colonia española, y estaban pensando como si hiciese la misma relación entre Francia y Argelia, y entonces España y el País Vasco, ¿no? Entonces, este tipo de conceptuación es una conceptuación, a mi juicio, amanerada y además completamente falsa. Emplean este concepto porque están aplicando los esquemas de los estudios poscoloniales aquí, seguramente, y quieren dar a entender que, bueno, las empresas que se instalan en un determinado territorio que ha quedado despoblado por las razones que fuese, por la atracción que tenían las ciudades, por la industrialización en la época del desarrollismo, lo que fuese, pues entonces actúan sobre estas tierras como si fuesen agentes colonizadores de un Estado, ¿no? Pero esas tierras, cuidado, no pueden ser consideradas terra nullius porque esas tierras están registradas en el registro de la propiedad y tienen propietarios, conocidos o no conocidos, pero tienen propietarios, y estos propietarios venderán o no venderán, en fin, todo eso, ¿no? Vamos a por el siguiente texto, porque nos quedan todavía unos cuantos y tampoco queremos, ni Marcelino ni yo, que esto se alargue hasta excesivamente. Cultura heroica entre interrogación, entre signos de interrogación, y cultura agropolitana. Leo muy despacio porque hay términos que son maravillosos. Cultura heroica y cultura agropolitana. Dos visiones del paisaje. Claro. Y le leo, esto es el título, y te leo, Marcelino, un texto. Sí. La ciudad es entonces para familias campesinas. El territorio de la eficiencia económica y nuestra vida en este territorio se ve crecientemente asociada a un futuro inagotable de economías de aglomeración y de escala. En el diverso espacio rural español conviene un abanico de comunidades que abarca desde los pueblos y parroquias cercanos a villas y ciudades, dotados de recursos y dotaciones próximas de servicios, hasta los lugares más recónditos y alejados de lo urbano, en los que viven quienes siguen manteniendo a duras penas, pese a la carencia de dotaciones, muchas veces la presencia humana que evita el abandono del paisaje y el borrado de la memoria del campo. Y las políticas culturales, así como la presencia de la cultura en esta diversidad de lugares y condiciones, necesitan una mirada flexible y adaptable que atienda y se adecúe a las condiciones cambiantes de la creación y de quienes crean para pertenecer y engranar con los ecosistemas de uno y otro extremo del panorama. Déjame decir una cosa, que si ustedes no se han enterado de nada, que no se preocupen. Quiero decir, ¿qué es lo que ocurre con una primera lectura? Que nosotros tampoco. Es decir, esto hay que leerlo varias veces, porque tú en una primera lectura dices, muy bien, ¿y esto qué es? ¿Qué quiere decir con esto? A mí, la idea que me da esto, ya al margen de estos conceptos de cultura heroica y agropolitana, de hecho la idea efectivamente, se habla mucho de ciudad, seguramente se habla mucho, y en los últimos años se ha hablado algo de ciudad agropolitana, es decir, aquella ciudad que tiene un hinterland, que puede también autoabastecerla a la ciudad, ese hinterland,
De hecho, aquí se han publicado cosas sobre Oviedo como ciudad agropolitana. Es como si nos recuerda el término metropolitano, pero aquí agropolitano en el sentido del agro que tiene alrededor para abastecer a la ciudad, ¿no? Pero en todo este tipo de terminología, a mí lo que me parece es que hay una concepción pesimista de la ciudad, de las ciudades. Hay una concepción de la ciudad... Perdona, de hecho es algo que se ve en muchos de los textos del documento. Quiero decir, los urbanitas son la gente mala, voy a simplificarlo mucho, me van a perdonar, pero son gente que viene a terminar con eso que llaman lo rural, con la cultura en los pueblos, etcétera, sí, etcétera. Es eso, hay una concepción pesimista de la ciudad, a la manera de aquellos que se llamaban los trascendentalistas norteamericanos, entre los que estaba Thoreau y otros, Emerson y así. Esta gente que veían la ciudad como el pecado. Aquí no es que vean la ciudad como el pecado en un sentido tradicional, sino que la ven la ciudad como el capitalismo que invade la ciudad, y por eso las ciudades tienen que reducirse, hacerse más pequeñas, y hay que pues interrelacionar lo rural con lo urbano, porque en eso estará la bondad del futuro, ¿no? Entonces, lo que hay detrás de todos estos... Lo que yo no sé es si esta concepción pesimista de la ciudad es impostada, está aquí solo para aparecer en estos artículos, porque seguramente que quienes los escriben son urbanitas y conocedores de las ciudades mejor que nadie, o si es si verdaderamente diríamos lo creen así, ¿no? Pero lo que se desprende desde luego es esa concepción, una concepción pesimista de la ciudad, donde la ciudad se ve casi como un error, porque la ciudad no permite, incluso se habla de la ciudad como se ha desarrollado, de las grandes ciudades, no permite, por ejemplo, la sostenibilidad. El campo sí que permite la sostenibilidad. Es toda esa ideología la que está funcionando, o al menos se puede ascribir en parte a esta ideología del pesimismo de la ciudad. Hay muchas cosas destacables de este texto, que probablemente es el más corto, seguramente, creo que lo digo de memoria, ahora es el más corto, pero le leo también de este documento. En los lugares de lo agropolitano que cercan y son cercados por las presiones urbanas, claro, lo que estabas mencionando ahora, se reserva, en cambio, otro espacio posible para la cultura, porque recordemos que este texto, en donde se mezclan tantas ideas que hemos comentado aquí, una nematología tan curiosa y tantos conceptos, se refiere a la cultura, y dice: un espacio más cercano al valor de la capacidad de influencia que ciertas creaciones culturales aportan a la vida cotidiana de quienes allí viven desde hace generaciones. De nuevo no se preocupen si no lo han entendido, porque queremos transmitir desde aquí confianza, no es que sean ustedes idiotas en sentido etimológico, sino que sencillamente el texto no se entiende. Es que vuelve a lo mismo, ¿no? Otra vez con la idea de cultura, otra vez con la idea de ciudad agropolitana, y a reiterar una y otra vez las mismas ideas. No sabría ya qué comentar ya aquí, ¿no? Para no reiterarme, porque claro, es que es tan... Pues vamos a por el siguiente texto. Hay uno de ellos, no sé si es este o es el último de los que hablaremos. El siguiente texto se titula De las auras rurales al Rural Lab. Experiencias en el marco de la ruralidad desde lo académico y lo práctico. Y aquí se reivindica el derecho a la cultura, así, tal cual. Le leo un texto para que empecemos por ahí. Como contexto general, podemos decir que en la última década se ha abordado de manera más decidida la necesidad de desarrollar herramientas eficaces para la participación ciudadana en lo relativo a las políticas públicas, reforzando así el sistema democrático. Pues, maravilloso. Pues cuando quieras, Marcelino. Hombre, porque detrás de todo... Vamos a ver, detrás de todo este conjunto nematológico de cultura, sostenibilidad, género, pues también está el fundamentalismo democrático. Y entonces en los textos siempre tiene que aparecer
alguna idea sobre la democracia. Y si no aparece sobre la democracia, seguramente que aparecerán términos que se refieren, pues qué sé yo, a la participación democrática, a la mejor gobernanza, términos afines, ¿no?, a la idea de soberanía, tienen que aparecer. Y la cuestión que yo me planteaba leyéndolos es esto, ¿no?, porque este artículo hace referencia a determinados programas, a proyectos, sí. A proyectos, este artículo, claro, le cuenta una serie de proyectos, aulas rurales, lo llaman, exacto, o Rural Lab en sí, inglés, según cómo se hayan transformado, sí, que se han llevado a cabo en determinados pueblos. Y seguramente, aquí claro, es importante la cuestión entre, la distinción entre tecnología y nematología. Seguramente proyectos de ese calado o de ese tipo deben realizarse, porque yo esto y luego vuelvo con ello, yo esto lo comparo un poco con lo que ocurre en los institutos de enseñanza secundaria, lo que ocurre en la enseñanza, ¿no? Efectivamente, cuando alguien se dispone a impartir sus clases a lo largo del año, pues tiene que tener una programación. Cuando se daba clase, pues se decía, bueno, tiene que existir una programación general que te articula cómo vas a impartir los contenidos a lo largo del año, con una serie de objetivos y con una serie de criterios para evaluar, etcétera, y tiene que existir una serie de programaciones de más corto alcance, que sean más que estratégicas, tácticas, para saber cómo vas a utilizar en un aula determinada, etcétera. Bien, lo que estamos viendo aquí es es análogo a lo que estoy comentando de los institutos. Ahí son proyectos, se marcan sus objetivos, se dice que se realizaron, etcétera, etcétera. Y seguramente eso hay que hacerlo, porque los distintos planes y programas políticos pues requieren que se hagan eso, o que se articulen los mecanismos para canalizar los intereses de determinadas poblaciones, empresas, etcétera, los intereses que tienen, pues por ejemplo, por la música pop o por la música clásica, o si quieren hacer bordado, o si quieren, bien, en fin, todo eso. Y eso pertenece a lo que desde la perspectiva del materialismo filosófico denominamos plano tecnológico. Pero claro, cuando todo, y volvemos otra vez a lo de cauce y caudal, ¿no?, cuando todos estos planes y programas que se hacen, todas estas aulas para pues impartir charlas o hacer visionado de películas o lo que sea, se empiezan a envolver en toda esta terminología, o todos estos ideologemas tipo pues gobernanza o cultura o empoderamiento, etcétera, entonces lo que se está metiendo es una envoltura nematológica. Seguramente que aquí, o cuando se habla de cultura, seguramente que aquí, pues si se hace un cineforum en una localidad rural determinada, o si se hace un trabajo de charlas o lo que sea, seguramente eso se puede hacer lo pueden hacer desde distintas versiones políticas. El problema es cuando nos acogemos a las nematologías de las que estamos hablando aquí, que persiguen una perspectiva completamente distinta, y entonces es eso lo que estamos criticando, ¿no? No, pero yo diría más, quiero decir que ojalá estas aulas rurales, que como tú bien dices, pues pueden tener su practicidad, pues para ver si hay que poner un cineforum o hacer talleres de costura. Digo esto para no tener que decir cultura. Sí, bien. Porque claro. Pero es que cuando tú vas, porque insisto, en este documento, en este texto, se describe uno de los proyectos que se puso en marcha por la Fundación Gabeiras, por si a alguien le interesa buscar más información. En la fase 0 de uno de los proyectos dice planteamiento del proyecto, dice se plantea un espacio de trabajo digital alrededor de una serie de líneas de reflexión. Hasta aquí todo bien, hasta aquí no hay ningún problema, pero átense los machos con las líneas de reflexión. Narrativa y la memoria, el paisaje y sus necesidades, actividad económica y nuevas formas de emprendimiento, que hasta aquí estaría todo bien, no, pero añaden responsable. No sé qué es el emprendimiento irresponsable, pues meterse en una empresa y no tener
dinero, capacidad económica o lo que sea. Seguramente que la responsabilidad va dirigida a la sostenibilidad. A la sostenibilidad, exacto. Claro, porque la sostenibilidad se define a través de tres conceptos, que son el concepto de lo social, lo económico y lo medioambiental, ¿no? Eso es. Y entonces esa responsabilidad seguramente que va dirigida hacia ahí. Pero de todas formas la sostenibilidad también es un concepto muy curioso, ¿no? Porque es un concepto que le han introducido la idea de lo social y de lo económico, pero la sostenibilidad no es ni más ni menos que la capacidad de recarga de un ecosistema determinado, ¿no? Esto se ve muy... Yo me acuerdo de haberlo explicado muchas veces, ¿no? Como cuando un pescador va a pescar, si pesca todo el cardumen de peces que encuentra en el mar, pues la posibilidad de que el cardumen se recupere, es decir, la posibilidad de carga del cardumen, pues es menor. Y claro. Entonces, y esto pasa también pues en una sociedad primitiva de tipo muy restringido, ¿no? La capacidad de carga del como les pasa por ejemplo a los Yanomami, como lo que cuenta Marvin Harris de los Yanomami, ¿no? Abren un claro en la selva y están consumiendo hasta que la capacidad de consumir calorías va disminuyendo. Cuando disminuye la capacidad de consumir calorías, pues surge la guerra o surge la emigración hacia otro lugar de la selva donde tendrán que abrir otro claro donde la capacidad de carga sea mayor. Eso depende del nivel tecnológico de cada cultura. La idea de sostenibilidad está detrás de esto. La sostenibilidad es eso, es que tú pueda, cuando se habla de sostenibilidad para la tierra o para los mares se refiere a eso. Lo que ocurre es que se han introducido también la idea de lo social, es decir, que abarque a todos, como dicen en el texto, sin dejar nadie atrás. La participación democrática. La participación democrática y la idea de la economía, que da la impresión de que a la sostenibilidad, que tiene un carácter más de tipo medioambiental, le han puesto la idea de lo social como para contentar a sindicatos y la idea de lo económico como para contentar a empresarios, ¿no? Es lo que parece que está detrás. Bueno, del siguiente texto, Oxímoron, yo voy a dejar que comentes lo que quieras. Sí, bueno, esto es un diálogo, iba a decir un diálogo Padre de Dios, es un diálogo, no sé cómo decirlo, pues no es un diálogo, realmente son... gente que se deja hablar. Sí, que están ahí hablando, utilizando el vocabulario del que estamos comentando constantemente. Vamos a decir quién interviene en la transcripción de este diálogo, que se produjo una especie de mesa de debate, etc. Esta conversación tiene lugar en el contexto del aula rural, por supuesto, realizada el 4 de noviembre del 2022 en el Museo de Vida Rural, organizada por la Fundación Gairas y el Museo de la Vida Rural en colaboración con la Red de Desarrollo Sostenible. Por supuesto, que decir, todo bien mezcladito entre ellos, ¿no? Sin salir. Sí. Y los intervinientes son Antonio Javier González Rueda, investigador del INDES, Universidad de Cádiz, y Jorge Fernández Leor, consultor cultural. Y ya de verdad yo aquí, Marcelino, dejo que digas lo que quieras, porque es que quiero decir, casi no sé qué voy a decir sin herir sensibilidades, ¿no? Porque es que se me está ocurriendo que cada palabra que pueda decir heriría sensibilidades y mejor lo dejaría sin decir. Pero bueno, lo que quiero decir es cómo estos dos señores comienzan a hablar sobre el tema en cuestión, que tiene que ver con el rural y con la cultura del espacio rural, y entonces se les llena la boca, pues eso, hablando de cultura, hablando de política cultural, criticando lo que ellos denominan el recreacionismo, el recreacionismo histórico, como algo completamente superfluo, como algo artificial. Se refieren mucho, por ejemplo, a este espectáculo histórico que hay en Toledo, en el que se recrean escenas de la vida, escenas de la historia de España, supuestamente escenas de la historia de España, y critica
en la que podríamos estar más o menos de acuerdo, porque aquello deja de ser historia, pero que también que la crítica tampoco se puede llevar al máximo, a su máxima extensión, porque de alguna manera ese tipo de recreaciones también pueden conducir a concepciones distintas, ¿no? Como la recreación de Parque Jurásico pues llevaba a tener que establecer criterios sobre cómo podían comportarse tales saurios o tales otros saurios. Pero bueno, sin entrar en eso, lo que ocurre con estos dos señores es que se les llena la boca de cultura, de realidad virtual. Hablan en un momento, porque todo el documento, los 7 textos están llenos de, me vas a permitir la expresión, de poesía. Sí, es que es así. Hablan en un momento de escuchar el territorio. Hay que escuchar al territorio. ¿Viste qué será escuchar al territorio? Llegar a un monte, subir y esperar a que te diga algo. Sí, está lleno de poesía. Es eso, ¿no? Supongo que querrán... No lo sé, vale más que me calle. No, pero quienes nos estén viendo tienen que saber que tanto Marcelino como yo, más Marcelino por supuesto que yo, hemos hecho un esfuerzo prácticamente titánico por leer este documento, intentar diseccionarlo y sacar algo con enjundia, vamos a decirlo así. Vamos por el siguiente documento y vamos a llegar ya al último, que sin duda es mi favorito, no este es el antepenúltimo. Porque es bien, sí. Interrogantes y algunas hipótesis para afrontar, esto es muy bonito, los derechos culturales en zonas rurales. Los derechos culturales. Pues si quieres, empezamos por ahí. Es en este texto, por cierto, en el que se incluye la definición de cultura, que no es definición que leí al principio. La que leíste al principio, sí. Por supuesto, se habla de sostenibilidad, etcétera, pero vamos a empezar por lo de los derechos culturales, que me parece muy interesante. Sí, yo lo de los derechos culturales, la verdad es que lo entiendo bien poco, porque yo creo que esto está tomado de la idea de aplicar derechos humanos a la cultura, pero como lo que queda aquí indefinido es la idea de cultura, pues la idea de derechos culturales pues queda también ahí flotando en una indefinición, porque no está claro qué se quiere decir con derechos culturales y a qué tipo, porque cultura aquí actúa como una X, ¿no? Derechos X. Totalmente. Y entonces no se sabe muy bien qué se quiere decir con derechos culturales. Si quiere decir porque la cuestión es esta, que la gente que está en el campo y está inmersa en su vida cotidiana no tiene ninguna necesidad de que se reivindique sus derechos culturales, porque en su cultura ya está en ella, forma parte de su vida cotidiana. Si lo que se quiere decir es que tienen que poder ir al teatro o también acudir al cine, aparte de ordeñar las vacas o hacer quesos de cabra, etc. Porque si con cultura se quiere decir la cultura extrasomática, pues entonces el ordeño o la fabricación del queso de cabra pues ya están implantados en ella y ya no tienen no tienen por qué reivindicar ese derecho, porque en ello están. Ahora lo que se quiere decir es otra cosa. Déjame que lea una parte del texto, porque antes te decía que me equivoqué de texto. Este sin duda ha sido el texto que yo más he gozado de los 7 que hemos leído, perdón por la alusión personal, en el que se dice: la libertad cultural, a diferencia de la libertad individual, es colectiva y remite al derecho de un grupo de personas a elegir su modo de vida. Esto es la libertad cultural. La libertad cultural garantiza la libertad en su totalidad, al proteger no solo los derechos del grupo, sino también los de todos sus miembros. Nos permite satisfacer una de las necesidades fundamentales, precisamente el derecho a definir cuáles son estas necesidades fundamentales. Claro. No, es maravilloso. Sí, es maravilloso por lo metafísico que es, que no se puede entender. Claro, por eso es maravilloso, y el que lo dice lo va a entender todo, porque cada uno está pensando en la suya. Claro, y el problema es ese. Y además, porque tampoco define lo que es cultura, es que cogemos el concepto, avanzamos con él y además no nos importa quién caiga. Eso es, arrollándolo todo. Y entonces, claro,
no lo sé, es una... En este texto se habla de algo que nos ha llamado mucho la atención a los dos, que son los servicios culturales mínimos. Sí. Se dice que hay que estructurar unos servicios culturales mínimos, pero en torno a una serie de ejes, como por ejemplo los siguientes: que toda persona tiene derecho a unos servicios culturales mínimos, viva donde viva y sin discriminación de raza, sexo, lengua, procedencia, religión, condición social, etcétera, de acuerdo con los derechos humanos. Sí, sí, Esto claro, ya es sorprendente, claro. o sea, esto ya es absolutamente sorprendente. La cuestión es lo contradictorio, porque, claro, esos servicios culturales mínimos o son muy genéricos, que son, pues, por ejemplo, si son de tipo intrasomático, que todos puedan tener una ortodoncia. Por ejemplo, los que quieran tener una ortodoncia, pues eso es de tipo intrasomático. O que todos puedan manejar, pues, un idioma, que aprendan un idioma de tipo intrasomático, que aprendan inglés, o de tipo extrasomático, pero ya la cosa empieza a complicarse, ¿no? Porque algunos querrán aprender un idioma y a lo mejor es, aparte del español, pues hablar, por ejemplo, árabe clásico. Y otros querrán hablar árabe clásico pues qué sé yo, pues para leer mejor el Corán, y otros querrán leer español, pues para leer mejor la Biblia. Y entonces, claro, los servicios culturales mínimos pues empiezan a ser contradictorios entre sí, porque unos querrán a lo mejor comer jamón y otros no, y entonces hay que definir a qué servicios, ¿no? Tan contradictorios como que más adelante, dice el autor, en algunos casos los servicios culturales mínimos pueden incorporar una discriminación positiva o una prioridad a grupos sociales de especial atención. Tan contradictorios como esto. Claro, no, pero si te fijas ahí, lo que está diciendo es que a algunos grupos habría que apoyarlos más, ¿no? Dice, pero ¿a qué se refiere? Yo creo que vamos a ver, la idea tan oscura y confusa, tan borrosa de cultura que están manejando, no les deja ver las consecuencias que se derivan de la reivindicación o de la apuesta por esa serie de conceptos de cultura. Y me parece que en lo que están siempre implantados mayoritariamente es la idea de cultura circunscrita, fundamentalmente, la idea de cultura circunscrita, que es la que el propio Ministerio de Cultura circunscribe y que se reduce muchas veces, pues eso, al arte, a la literatura, a la música y así sucesivamente. Pero ¿quién dice que la cultura se circunscribe en eso? Claro, eso es casi como una petición de principio. Claro. No sé si quieres comentar algo más sobre este último texto, que tiene mucha tela, ¿eh? Habla de las necesidades culturales, que es una necesidad cultural. Sí, además que las necesidades culturales, claro, porque las necesidades culturales dependen del nivel de instrucción, etcétera, que tenga cada uno. Claro. En sus propios términos, las necesidades culturales dependen del nivel cultural que tenga cada uno, y habrá quien no tenga necesidades culturales. No porque tenga mucha cultura, sino porque al no tener ninguna no ve ningún nivel de cultura. Claro, es que eso de las necesidades culturales, y las necesidades culturales, pues por ejemplo, yo no sé para quién está hablando esta gente, pero las necesidades culturales, pues por ejemplo, de un latinista, pues son completamente distintas de las necesidades culturales de un director de orquesta. Y entonces, supuesto que podamos llamar cultura a lo que hace el director de orquesta y cultura a lo que hace el latinista, claro, eso es lo que hay. La verdad es que el conjunto de todos estos artículos son un todo revuelto, completamente nematológico, como diríamos en nuestros términos, a mi juicio completamente nematológico, descabellado, porque se sabe de lo que se está hablando porque ellos están en ello, pero cuando se analiza desde fuera, pues no sabemos a qué nos referimos. Claro, déjame ejercer una defensa por si la charla que hemos tenido ha sido algo
si hemos divagado demasiado, por favor entiendan que el texto que hemos pretendido criticar tiene una dificultad por lo que dije al principio, porque es tal la cantidad de conceptos y de ideas oscuros que se maneja que es difícil o ha sido muy complicado discriminar y... Dime. Sí, no, que también se ve un poco de dónde les viene la prosapia, ¿no? Porque a una de las personas que citan es a Edgar Morin, que es uno de los factotums de la UNESCO, ¿no? Con unas ideas completamente metafísicas y descabelladas que no hay por dónde coger, que seguramente merecería en otro momento analizar alguna de sus obras y ver por dónde van estos tiros, pero que es, diríamos, alguien que está inspirando a estos intelectuales, ¿no? Claro. Por llamarlos de alguna manera, intelectuales... orgánico. Hablábamos de intelectuales orgánicos, sí, ¿no? sí. Estos son... Bueno, pues si les ha parecido muy exótico este teatro crítico, por esto de comentar este documento, les quiero recordar que este es un documento de trabajo publicado en noviembre del 23 por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Quiero decir que si creen que las ideas que están funcionando en este documento no les van a afectar, me atrevo a decirles, les pido disculpas, que se equivocan. Ya tienen el texto, aparecerá supongo en algún enlace, y Marcelino y yo lo dejamos aquí. Muy bien. Le tengo que agradecer enormemente que haya venido, aunque también en cierto modo lo hemos disfrutado de la lectura. Sí, por supuesto. Hemos disfrutado de la lectura a nuestra manera. Gracias a Marcelino, gracias a Iván Álvarez, que está detrás de las cámaras, pero que es quien hace que todo esto funcione, y por supuesto gracias a ustedes por aguantar y ver este teatro crítico.